Y entrando un poco ya a lo que es colon y recto, en colon tenemos que recordar algo. Nosotros habíamos dicho cuando habíamos visto retroperitoneo que el colon era un órgano retroperitoneal secundario, ¿de acuerdo? ¿Qué segmentos del colon estaban en el retroperitoneo? Ascendente y descendente. Entonces, teníamos esto, ¿no? Esto completamente está fijado por peritoneo, que lo ubicaba en la zona retroperitoneal. Entonces, eso no solo lo voy a ubicar en la zona retroperitoneal, sino también va a hacer que esas porciones de colon sean fijas, no se muevan. Así como hay zonas fijas, también hay zonas móviles. ¿Qué zonas móviles tenemos? El ciego, el colon transverso y el colon sigmoide. Esas zonas móviles colon, en realidad van a generarle algo. Pueden ser causa de algunas patologías como el vólvulo. ¿Qué quiere decir? Estas zonas pueden llenarse de aire, gases, líquidos y se empiezan a distender y en algún momento pueden incluso rotar sobre su eje, ahorcándose sobre sí mismo, generando vólvulos. El vólvulo de colon sigmoides es el vólvulo el más frecuente. Sigue en frecuencia en transverso y el más raro que es en el nivel del cielo. Pero no solo existen estas zonas que son fijas, también existen unas zonas que se llaman zonas charneras, o zonas de fijación externa, que son los ángulos, tanto el ángulo hepático como el ángulo externo. Y acá vamos a ver qué ligamentos fijan en cada uno de ellos. Entonces, esta proyección que tiene el peritoneo y que lo va a fijar, hacia la pared, también tiene un nombre, se conoce como fascia, la fascia de Toll. La fascia de Toll, que va a tener tres hojas, fascia de Toll 1, y esta va a ser la fascia de Toll 3. No, perdón, esta fascia de Toll 2 y Toll 3. La fascia de Toll 1 va a fijar todo esto detrás del páncreas. Detrás del páncreas. Y así tenemos esto. La fase Toll 1 o retropancreática va a recubrir la cara posterior del cuerpo del páncreas adosado al peritoneo parietal posterior. Es por eso que también decíamos que el páncreas era un órgano retroperitoneal secundario. Una parte estaba envuelta por fascia, o peritoneo, en este caso la fascia de Toll. Entonces, la fase Toll 2, que es retropónica derecha, que es la que está fijando al colon a la pared del lado derecho, y la Toll 3, que es la que va a fijar el colon a la pared del lado izquierdo. Luego, cuando vemos por zonas, la zona del ciego y el apéndice vermiforme es una proyección de las tres tenias que tiene el colon en general en su estructura. Una vez que las tres tenias se acompañan en todo su trayecto a la pared del colon, confluyen en el ciego, van a confluir en la base apendicular. ¿Correcto? Ahora, el apéndice puede tener múltiples posiciones. La posición más frecuente es la posición retrocecal, es decir, lo más frecuente es que el apéndice lo encontremos hacia atrás, detrás del ciego. Esa es la posición más frecuente. La siguiente posición de frecuencia es la subsecal. Hasta ahí van el 80% de las posiciones. Todas las demás ya son más infrecuentes. Hay una posición pélvica, una posición retroilial, etc. Estas son ya muy infrecuentes. La más frecuente de todas es la posición retrosecal. La retrosecal ascendente. Cuando nosotros exploramos por dentro el ciego, vamos a encontrar acá dos válvulas. Una válvula verdadera y una pseudoválvula. La válvula verdadera, que pertenece o está en relación a la válvula ileocecal, en este caso, encuentra la papila iliar o papila ileocecal, que era conocida como la barrera de los boticarios. ¿Por qué le decían así antes? Porque creían que ahí se detenían los enemas, ¿no? Ahí se cierra esa válvula.
una cierre, así se cierra. ¿Por qué? Una vez que llega el contenido del intestino delgado y se vacía en el cielo, esto ya no puede refluir hacia el intestino delgado. ¿Correcto? La válvula de Gerlach, la válvula pendicular, es conocida como una pseudoválvula. ¿Por qué? Porque esta es una válvula incompetente. Es un repliegue mucoso que parece válvula, pero que no es. ¿Por qué? Porque esta no se abre ni se cierra, es decir, no evita el paso del contenido fecal hacia el apéndice. Es por eso que una de las principales causas de apendicitis es la presencia de fecalitos, pedazos de heces que se meten en estas zonas, se endurecen y obstruyen el flujo de moco y contenido linfático del apéndice, generando la inflamación y la apendicitis. Entonces, es básicamente porque esa válvula es una válvula incompetente, no funciona por ella. Entonces, no se olviden de la válvula de Gerlach y la válvula de Bowel que está intoxicada. Acá. Recuerdan que les mencionaba que los ángulos, tanto hepático como esplénico, tenían zonas de fijación por ligamentos. Acá tenemos el ángulo hepático del colon. Entonces, ¿qué ligamentos vamos a tener acá? Van a tomar de acuerdo a sus nombres, al órgano con el cual lo relacionan. Tenemos el ligamento gastrocólico, lo va a unir al estómago. El ligamento colecisto duodenocólico, va a unir colon con vesícula y duodeno. El freno orrenocólico va a unirlo con el riñón. El hepatocólico lo va a unir con el hígado. El parietocólico lo va a unir con la pared. Esos son los ligamentos de fijación en el ángulo hepático del colon. Ángulo hepático del colon. Así como hay elementos de fijación en el ángulo hepático del colon, también vamos a tener en el ángulo esplénico del colon, el lado izquierdo. El lado izquierdo lo vamos a dividir en tres segmentos: superficial, medio y profundo. Superficial, vamos a tener el ligamento freno cólico, es decir, esto lo va a unir al diafragma. En el plano medio encontraremos el ligamento de Buy que va a unir las dos ramas del ángulo izquierdo. Es decir, simplemente abrazan la válvula. Simplemente lo abrazan. El ligamento espleno-mesocólico que se extiende hacia el mesocolon transverso. Este va a extenderse acá, permitiendo unirlo hacia el mesocolon transverso. ¿Correcto? Y en el plano profundo vamos a encontrar el parietocólico izquierdo, que es básicamente la misma fascia de todo. La misma fascia de todo. En este caso ya hemos dicho que era el TOL 3, ¿no? TOL 2 era derecho, TOL 3 era izquierdo y TOL 1 era retropancreático. Punto aparte en mención, tenemos que decir que el colon sigmoides es el que tiene el tamaño más variable de todo el colon. ¿Qué quiere decir? Puede medir desde 15 hasta 50 centímetros. Varía de persona a persona, varía de región a región. El habitante de altura normalmente tiene un colon sigmoide mucho más grande. ¿Correcto? Es más, en la altura se reconoce una patología, una variante anatómica que es el dólico megacolon, donde el paciente vive con un megacolon, un colon grande, sobre todo a predominio de colon sigmoides. Ahora, el hecho de que sea grande le juega en contra, porque cuando se llena de gases, pues ustedes han visto en las fiestas de cumpleaños, los globos pencil, los globos largos, ¿cierto? Que lo agarran, se vuelven, empiezas a girar y queda como una dona. Igualito hace el colon sigmoide. Gira sobre su eje y como una dona se ahorca. Y eso se va dilatando cada vez más, porque cada vez más se va llenando de líquido y gases. Una llanta enorme. Ese es el vólvulo de colon sigmoide, su enfermedad volvular. Ahora,
Esto es mucho más facilito todavía. Para hablar de lo que es la irrigación del colon, nuevamente recordamos arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. El mismo gráfico que les hice. ¿Ya? Donde aquí lo que vemos es la presencia del arco de río, arco de río, arco de riolano, el arco de riolano, que se forma por la unión de la cólica media y la cólica izquierda. La cólica izquierda. Adicionalmente al arco de riolano se van a formar estas pequeñas marginales o arcos marginales, sobre todo a nivel del ángulo esclénico, también conocidos como los arcos de Drummond. Ahorita lo voy a ver. Cólica media, arco de riolano, cólica izquierda. ¿No? La unión entre ambas, arco de riolano. Y eso configuran pequeños arcos marginales. Estos son los arcos de Drummond. Punto aparte. ¿Se recuerdan que les mencioné las ramas de la arteria mesentérica inferior? Les dije las sigmoideas, ¿sí? Y la última que era la rectal superior. Las sigmoideas, la última sigmoidea y la rectal superior, entre ambas se genera un espacio. Este espacio también se conoce como el arco de Sudeck. ¿Cuál es la importancia del arco de Sudeck? Es el que marca el límite anatómico donde acaba el colon sigmoides y empieza el recto. El arco de Sudeck es el punto de referencia anatómico donde acaba el arco de colon sigmoides y empieza el recto. No se olviden de eso. ¿Se entendió? Para hablar del tema del drenaje venoso, igualito, es lo que habíamos estado viendo en cuanto a las venas mesentéricas superiores, pero el cuadro que les hice inicialmente, ¿recuerdan? Con la vena porta, la mesentérica superior, inferior, no y en cuanto a la inervación, la presencia del plexo mesentérico, que va a rodear los plexos periarteriales de las arterias cólicas media, las cólicas derecha y media. Además de la presencia de los plexos hipogástricos pélvicos y la colaboración de las raíces sacras, de la S2 a la S4, que también generan al nervio cuando hablamos de recto, habíamos dicho cuál es el punto de referencia para ubicarlo en un recto sigmoidal. El arco del sur, ¿no? Que es el arco formado entre la rectal superior y la sigmoidea. Ahora, acá alrededor del recto, el recto va a tener sus fases de revestimiento. Va a haber una fase presacra que va a estar envolviendo o protegiendo lo que es el sacro en su cara anterior, y vamos a tener una fase de veno biliar que va a estar justo en el espacio recto vesical, en la parte anterior. En este corte, acá tenemos la parte ósea sacra, la fascia presacra, el recto, y acá la fase del veno biliar. Por delante del recto, vejiga, y bueno, acá la vesícula seminal, ¿no? ¿Se recuerdan cuando habíamos visto relaciones posteriores de la vejiga en el varón? Estaban las vesículas seminales en medio. Están próximas a la fase del veno biliar. Y cuando hablamos del canal anal, así como había elementos de fijación en el colon, había elementos de fijación en el duodeno, el canal anal también tiene sus propios elementos de fijación. Y acá se sirve de 3 bandas musculares, que es una triple asa de Shafer. ¿Cuáles son? El asa superior, que lo va a fijar al hueso.
una asa intermedia que lo va a fijar a lo que es el elemento ano-oxígeno. Y una asa inferior que lo va a fijar hacia lo que viene a ser la piel perianal. Esos tres elementos van a fijar lo que es el canal anal y van a dejarlo en su posición. Y cuando hablamos de irrigación y drenaje, únicamente nos centramos en las rectales, tanto media como la rectal inferior. Ambas afluentes de lo que vienen a ser las ilíacas, por distintos caminos, uno por las pudendas y otro directamente por las ilíacas internas. ¿Correcto? Entonces, eso en cuanto a la irrigación. Y en cuanto al drenaje venoso, lo importante del canal anal es la presencia del plexo hemorroidal. Los plexos hemorroidales, los plexos venosos rectales, son los que generan la absorción por sí para las vías de administración de medicamentos intrarrectal. Y este drenaje venoso va a llevar la sangre hacia dónde? Hacia las venas pudenda, va a llevar hacia la vena rectal, eso terminará en las venas ilíacas, y las venas ilíacas terminarán ¿dónde? En la vena cava inferior, ¿no? En la vena cava inferior. Si termina en la vena cava inferior, estas van a entrar a la circulación general. Pero también por otras vías pueden terminar en la vena rectal superior, terminar en la vena mesentérica y terminar en la porta. Entonces, la vía rectal sí puede tener en un pequeño porcentaje un paso por la vía hepática. A diferencia de la vía sublingual, recuerdan cuando hicimos boca, la vía sublingual pasa directo a la circulación general. Ese no pasa por nada por el hígado. Pero la vía rectal sí, de manera errática, un pequeño porcentaje puede tomar otro camino y llegar aquí. En niños utilizan medicación rectal. Hay metamizol intrarrectal para neonatos. No son muchos porque su absorción es más errática. Y cuando hablamos de inervaciones también lo dividimos en una inervación intrínseca y extrínseca. La intrínseca, dominado por el sistema nervioso entérico, plexo de Auer-Schmeisser, mientras que la extrínseca, básicamente dominado por lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático, por lo que vienen a ser a través de los ramos, las raíces de L5 y los plexos hipogástricos y pélvicos, que van a encargarse de contraer el esfínter por medio de receptores alfa y relajarlo por medio de receptores beta, ¿no? Y también el sistema nervioso parasimpático a través de las raíces nerviosas de S4. Hasta aquí es colon y recto. Recto y ano. Lo que nos está quedando pendiente es hígado y páncreas. Entre los dos yo priorizaría hígado, porque páncreas han trabajado el ciclo anterior. Entonces ahí es solamente un recordar y todo. Pero hígado